Bienvenidos a esta sesión del curso Recorrido Histórico por las Constituciones de México. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana. Y bueno, pues esta tarde contamos con la presencia del doctor Raúl Figueroa Esquer, a quien también le transmito la bienvenida, doctor, de parte de nuestra directora. El doctor Raúl Figueroa es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió la licenciatura en Geografía e Historia con la especialidad en Historia Contemporánea Europea en la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo el doctorado en Historia. Es académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, del ITAM, desde 1988 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su principal área de estudio es la historia diplomática y bueno, pues es autor de numerosos artículos y reseñas, además de los siguientes libros, les menciono algunos de sus títulos: La Guerra de Corso de México durante la invasión norteamericana, 1845-1848, Entre la intervención oculta y la neutralidad estricta, la diplomacia española en la guerra entre México y Estados Unidos. Es autor también de una bibliografía de la historia de las relaciones internacionales de 1815 a 1914. España frente al México amenazado, 1845-48, es decir, como se dan cuenta con estos títulos, precisamente el periodo del que va a hablar esta tarde. Y bueno, su obra más reciente, publicada por este instituto, por el INERM y por el ITAM también, se titula Correspondencia diplomática de Salvador Bermúdez de Castro, ministro de España en México, 1845-1848, edición, compilación, prólogo y notas del doctor Raúl Figueroa. Es una obra en 5 volúmenes. Y su conferencia de hoy, El voto particular de Mariano Otero y el restablecimiento de la Constitución de 1824 en 1847. Queda con ustedes el doctor Raúl Figueroa. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí y por haberme esperado, porque sé que normalmente empiezan a las 6 y hoy me hicieron el favor de acompañarme aquí a las 7, ¿no? Bueno, esta sesión sobre el voto particular de Mariano Otero y el restablecimiento de la Constitución de 1824 en 1847, pues no se podría entender sin tener muy claro el contexto histórico en que tuvo lugar el restablecimiento de la Constitución de 1824. El Congreso Constituyente, para hacer esto de los que se van a derivar el acta de reformas y después el voto particular, tendría que ir así por partes para que primero tengan ustedes el panorama general lo más acabado posible y luego ya veamos estrictamente la participación de don Mariano Otero. Bueno, citando una fuente que tengo muy conocida, que es este ministro español, embajador español, Salvador Bermúdez de Castro, vemos lo que nos dice en uno de sus despachos. Con arreglo a la convocatoria expedida el día 8 de agosto por la Revolución Triunfante, abrió sus sesiones el 6 de este mes, el 6 de diciembre de 1846, el Congreso Constituyente de la República. El cuerpo legislativo pertenece en su totalidad a las opiniones democráticas. El Partido Federalista dominó sin contraste las elecciones, pero antes de llegar al Congreso se hallaban ya sus representantes divididos. Los que creen compatible el orden con la federación forman lo que se llama la secta de los moderados. Sus jefes y oradores son los diputados de Guanajuato y Jalisco, Octaviano Muñoz Ledo, Mariano Otero y José Ramón Pacheco. Y después nos describe los que son parte de los liberales puros, es decir, se convocó a un Congreso Constituyente producto de las divisiones intensísimas que tenía la República Mexicana en esos años. Si empezó a haber divisiones desde la instauración de la
Constitución de 1824, que se agudizan más cuando viene la de 1836. Ya no digamos, que es la de las 7 leyes, ya no digamos la Constitución de 1843, que se llama Las Bases Orgánicas, es la segunda Constitución centralista. Los años en que se polarizó más la clase política mexicana es entre finales de 1845, que es el gobierno de José Joaquín de Herrera, y mediados de 1848, cuando se firma, cuando es ratificado el Tratado de Paz que consuma la conquista y el despojo que sufrimos de parte norteamericana. Entonces, hablando de un periodo aproximadamente de 2 años y medio, gobernarían y se disputarían el poder los 5 principales grupos políticos de esa década. ¿Quiénes eran esos 5 principales grupos? Centralistas, monarquistas, santanistas, liberales puros y liberales moderados, ¿sí? Podían hacer entre ellos alianzas, pero a menudo estas eran, como se puede imaginar, pues muy frágiles, y era pues muy fácil que se volviese, ¿sí?, que se rompiesen estas coaliciones. Y vamos a posicionarnos por los años, ¿sí? En 1845 están los liberales moderados, acaudillados por José Joaquín de Herrera, quien había hecho lo que los historiadores modernos llaman la Revolución de las 3 horas. Esta Revolución de las 3 horas fue un derrocamiento que sufre Antonio López de Santana el 6 de diciembre de 1844. Y producto de este derrocamiento, que ahí sufre Santana, sufre si algo sufría, ¿no? Es decir, le acaece, ¿sí? Sí, porque no es sufrimiento, su primer exilio en Cuba, ¿sí? En que, por cierto, la prensa española decía que estaba haciendo derroche de un lujo asiático, ¿sí? Pues quiere decir que no iba en mala situación económica. Bien, bueno, entonces están los moderados con José Joaquín Herrera, que duran un año, todo el año del 45. Y Herrera, que tiene un gobierno con poca solidez, pues es derrocado por la conspiración monarquista que propició Bermúdez de Castro y que propicia, por supuesto, Alamán, pero tenían que tener un militar que ejecutara esto, y el militar fue Mariano Paredes, ¿sí?, que derriba al gobierno constitucional de Herrera. Herrera era un presidente, primero estuvo unos meses de interino y después juró la Constitución. Entonces, así, todo esto que les he dicho los vamos a ir viendo circular. Les digo que les he dicho que había moderados y demás. Ya vimos a los moderados. Luego, con los 7 meses que gobierna Mariano Paredes, son los monarquistas, ¿no?, los que están al frente y tienen su propio órgano de prensa, El Tiempo, y bueno, son los monarquistas los que intentan, primero cierran el Congreso que venía de la época de Herrera. Luego, me voy a acercar más para que con la lluvia hay que ganarle a la lluvia en intensidad. Bien, tenemos pues que los monarquistas gobernaron por un periodo de 7 meses. A su vez, fueron derrocados con un movimiento que tiene lugar el 4 de agosto
de 1846, que este es el movimiento que encabezaron Valentín Gómez Farías y, curiosamente, el general Mariano Salas. A Salas lo vamos a encontrar después como regente del imperio, en otro momento histórico, pero en 1846 se nos presenta como ardiente republicano. Y bueno, son los que derrocan a Paredes, Paredes ya muy debilitado, en medio gobierna durante exactamente 8 días, bueno, trata de gobernar durante 8 días Nicolás Bravo. Y Bravo es depuesto, que en este momento era pues una hechura de Paredes. Y bueno, esto va a dar lugar a una coalición de santanistas, de liberales puros y de liberales moderados. Bien, cuyo jefe era Gómez Farías, y los santanistas, que es evidente quién era el jefe, pues el factotum desde el punto de vista militar, no desde el punto de vista político. Él no le interesaba estar aquí en las sesiones parlamentarias ni nada de eso. Desde el punto de vista militar, pues era Santana. Ahora, Santana lo habíamos dejado en Cuba, ¿sí? Y regresó el 16, desembarca en Veracruz muy poco después del plan de la Ciudadela del 4 de agosto. El 16 tenemos a Santana en Veracruz y ahí lanza un manifiesto. La autoría del manifiesto hasta entonces ha sido un enigma. Es evidente que alguien se lo escribió. Por su contenido y por los conceptos que no parece Santana, parece que el autor intelectual del manifiesto es un prestigiado político yucateco llamado Manuel Crescencio Rejón, ¿sí? Seguramente, bueno, lo que hace este Congreso Constituyente, que como ya vimos por la primera parte, fue abierto, la apertura tuvo lugar el 6 de diciembre de 1846. Bueno, lo primero que tenían que debatir es que hasta entonces Salas, José Mariano Salas, había sido presidente. Fíjense que no se usó el título de presidente de la República, sino que se utilizó un título un poco más aséptico, llamándolo presidente del Poder Ejecutivo. Ese es el cargo que tuvo Salas también durante 6 meses, presidente del Poder Ejecutivo. Pero el hombre fuerte ya había llegado. Entonces, les decía que esta coalición de liberales moderados, de los liberales radicales, cuyo jefe era Gómez Farías, y los santanistas, que es evidente quién era el jefe, pues el factotum desde el punto de vista militar, no desde el punto de vista político. Él no le interesaba estar aquí en las sesiones parlamentarias ni nada de eso. Desde el punto de vista militar, pues era Santana. Ahora, Santana lo habíamos dejado en Cuba, ¿sí? Y regresó el 16, desembarca en Veracruz muy poco después del plan de la Ciudadela del 4 de agosto. El 16 tenemos a Santana en Veracruz y ahí lanza un manifiesto. La autoría del manifiesto hasta entonces ha sido un enigma. Es evidente que alguien se lo escribió. Por su contenido y por los conceptos que no parece Santana, parece que el autor intelectual del manifiesto es un prestigiado político yucateco llamado Manuel Crescencio Rejón, ¿sí? Seguramente, y que tuvo que ver algo el diputado Boves y probablemente Almonte. Definitivamente este manifiesto es algo diferente a la ideología
santanista porque se proclama federalista, se proclama, bueno, por supuesto, antimonárquico, ¿no? Y se proclama que es republicano de toda la vida y que ha cometido errores en el pasado. Entonces, se volvía a repetir, paradójicamente, esa extraña pareja de 1833, de Santana con Gómez Farías. Esto era, la verdad, como revolver el agua con el aceite, ¿sí? Porque realmente Gómez Farías es un progresista y que quiere pues un gobierno laico, emancipado y un gobierno, bueno, de acuerdo al orden, es un liberal, ¿no? Definitivamente esto hacerlo con Santana. Pero cabe aquí esa expresión que consagró don José C. Valadez, pues que Santana no era un hombre de partido, sino los partidos eran los que lo llamaban a él. Bueno, lo tormentoso o lo paradójico también de este relato es que paralelamente a que México es invadido físicamente por los norteamericanos, paralelamente a esto, desde el mes de agosto del 46, el gobierno decidió restablecer la Constitución de 1824, pero se consideraba que no bastaba con dijéramos, una nueva, decir que ya quedó restablecida la Constitución, sino que había que agregarle algo, y eso que se le agregó son se les conoce como las el acta de reformas constitucionales, así se le llamó, acta de reformas constitucionales a la Constitución de 1824, ¿sí? Es decir, básicamente con estas actas es poner al día el cuerpo doctrinario de la Constitución del 24 quedó intacto, ¿sí? Pero se trató de poner al día dándole más fuerza a la federación y hubo un esfuerzo dentro de un Congreso muy dividido. ¿Por qué es el Congreso dividido? Pues por todas las facciones que existían. Además, la historia del Congreso, este Congreso del 46-47, pues ciertamente es algo tormentosa porque el primer acto, les dije, era elegir a quien fuese el presidente de la República. De acuerdo a la Constitución del 24, era presidente y vicepresidente, ya entonces vigente. Entonces, evidentemente, quien ocupó el cargo era Antonio López de Santana. Sí, pero Santana le urgía andar en su elemento, en campaña. Le urgía estar en campaña, no quería de todo las grillas y todo el ambiente político de la Ciudad de México, él huía, ¿sí? Y entonces se quedó a cargo de la vicepresidencia Valentín Gómez Farías. Y Santana parte a San Luis Potosí, desde donde piensa hacer frente, y lo hará, al general Taylor, ¿no? Que ya ha invadido México y que ya ha ocupado el norte de Tamaulipas y la ciudad de Monterrey. Bien, entonces en Santana le va a estar exigiendo pues numerario para sostener a su ejército, fondos, y Gómez Farías no tiene o no se le ocurre otro recurso, sino que anunciar una desamortización de los bienes de la Iglesia
Esto es la famosa ley del 11 de enero de 1847. Esta ley obligaba a la Iglesia no a la pérdida de sus bienes o lo que consideraba sus bienes, sino a enajenar parte de los mismos hasta complementar una cifra de 15 millones de la época. Bueno, con esto se creía posible financiar la guerra. Lo que pasa es que esta medida, que fue aprobada con muchas dificultades en el Congreso, va a encontrarse con una fuerte oposición, y esta va a ser una oposición armada, y esta oposición armada pues la llevan a cabo la famosa rebelión de los Polcos, ¿sí? La rebelión de los Polcos, cuyo nombre se ha prestado, bueno, a distintas interpretaciones, desde unos que dicen, hay autores, historiadores que afirman que se llamaba Polcos porque pues eran los niños bien, los niños de clase alta de la Ciudad de México, y que se les llamaba así porque eran grandes bailadores de la polca, ¿sí? Otros le dicen que es Polcos porque en sí estaban apoyando los planes expansionistas del presidente de Estados Unidos, que era James Polk, ¿sí? Bueno, a saber, ¿no? Porque este tipo de cosas a lo mejor empiezan como chiste y luego terminan como tragedia y demás, ¿no? El caso es que los Polcos organizan una rebelión en la Ciudad de México, una rebelión con parte de las milicias, son acaudillados por el general de la Peña y Barragán, y bueno, pues ponen en jaque al gobierno de Gómez Farías. Y esto es una de las paradojas que también estamos viendo. Está el gobierno de Gómez Farías, ¿sí?, aquí en la Ciudad de México, combatiendo contra este grupo que se insurreccionó, en la que había diputados moderados, ¿sí?, diputados moderados que formaban parte de estos milicianos, ¿sí?, que se sublevaron contra las disposiciones de su gobierno, ¿sí? Por otra parte, al mismo tiempo, Santana ha salido de San Luis Potosí y se dirige hacia la Angostura, que es a las afueras de Saltillo, donde tendrá lugar la batalla que los mexicanos conocemos como la Angostura y los norteamericanos así la llaman la batalla de Buenavista, ¿no? ¿Por qué es esto? Bueno, porque son dos lugares muy cercanos y seguramente en los partes de guerra, que son los informes que se hacen después de una batalla, los informes norteamericanos, probablemente les pareció más fácil o más romántico, no sé qué, el nombre es Buenavista y es el que utilizan, ¿sí? Pero en esta sangrientísima batalla, que realmente, bueno, pues estuvimos a punto de ganarla, pero Santana le faltó el ímpetu para llevarla a cabo, aparte de que el ejército iba extremadamente cansado y en situación de gran penuria y de muchas hambres y demás. Bueno, total, que en historia militar no hay empate, no es el fútbol, ¿eh? Ya sé que ahorita está de moda y todo eso, sí, ahí no puede haber empate. El ejército que se retira es el ejército que pierde. Si la batalla quedó en tablas, que no es lo mismo que empate, ¿sí?, el ejército que se retiró fue el ejército de Santana y por lo tanto, bueno, pues se puede considerar una apretada victoria de Taylor ahí en la región de Buenavista, que es un poco al sur ahora prácticamente es un barrio de Saltillo, ¿no? Bien, en estas circunstancias, esto está pasando en el mes de febrero. Bueno, el acta de reformas va a ser aprobada aquí en el Congreso en abril y el acta de reformas que muchos consideran
a su autor, precisamente a Mariano Otero. Yo personalmente no lo creo así, porque él Mariano Otero se vio en la obligación de explicar, por medio de un larguísimo discurso, ¿sí?, que se llama El voto particular, por qué difería él. Bueno, antes de entrar en esto, vamos a explicar un poquito quién era don Mariano Otero. Don Mariano Otero nació en 1817 en Guadalajara, Jalisco. Fue todo lo parece asegurar, pues un niño y un hombre prodigio, ¿sí? Realmente es prodigioso y a veces no puede uno creer que haya terminado sus estudios y se haya recibido como abogado a la edad de 18 años, ¿sí? Cuando aquí a esa edad empieza la gente los estudios. Bueno, ¿cómo le habrá hecho? Pues yo creo que resultó un gran empollón, un hombre brillantísimo y bueno, y no había tantas disposiciones de que se exigiese una edad y todo eso. El caso es que a los 18 años él en 1835 ya es abogado, ¿sí? Y después va a participar en México en el Congreso, en el famoso Congreso de 1842, que eso nos llevaría a otro Congreso que fue disuelto por órdenes de Santa Anna al ver la inclinación federalista que tenía y liberal. Congreso en el que Otero, junto con José María Lafragua y otros diputados más, fueron tomados prisioneros. Al disolverlo en 1843, Nicolás Bravo, que estaba actuando como un testaferro de Santa Anna. Se dice que a partir de la experiencia que como diputado que se pasó sobre su fuero y que fue conducido a la prisión y tratado con poca consideración, él empieza a pensar en esto que se llaman los derechos del ciudadano. ¿Qué derechos tiene el ciudadano y cómo puede anteponerse ante una medida que haga la autoridad pública, ¿sí? ¿Qué recursos le quedan a un ciudadano para esgrimir? De esta idea, como saben ustedes, van a ser el famoso juicio de amparo, ¿sí? Es decir, que el recurso, ¿sí?, que tienen los ciudadanos para evitar o para paliar una orden emitida por la autoridad, ¿sí? Es decir, esta discusión, si los ciudadanos, si las autoridades están por encima de los ciudadanos, ¿sí? Esto que es evidentemente es una discusión filosófica y tiene repercusiones en la vida. Pero Otero es un gran empollón, es un sabelotodo, porque por todo lo que él cita, cita a Rousseau, cita esto, cita lo otro, a Sismondi y demás, está lleno de autores, de los grandes juristas de la época, y con ello vamos a ver cómo inicia su voto particular, un pequeño párrafo, y dice: al recibir del Congreso, esto fue el 21 de abril de 1847, al recibir del Congreso el difícil encargo de concurrir a formar el proyecto de Constitución, no pensaba yo que había de llegar a verme en la penosa situación en que me encuentro, precisado a dar cuentas con mi opinión individual, desgraciadamente para mí, en discordancia con la respetable mayoría de la comisión. ¿A qué se refiere? Que la Comisión de Reforma Constitucional, Otero quedó en minoría y por eso se le conoce, ¿sí?, como
un voto particular. Un voto, digo, hay varios votos particulares en nuestra historia y hay uno muy famoso de la Constitución del 57 que dio don Ponciano Arriaga. Bueno, pues este voto de Otero quiere decir, es un poco lo que dicen los norteamericanos, el derecho de estar en lo que se llama minority opinion, ¿sí? Una opinión minoritaria que sabes que no tiene seguidores, ¿sí? Pero es el derecho también de decir, bueno, esta es mi propuesta y si la Cámara no lo acepta, bueno, pues yo la voy a hacer porque siento que es mi deber como ciudadano y como diputado realizarla, ¿sí? Bien, él afirma que la necesidad de reformar la Constitución de 1824 ha sido tan generalmente reconocida como su legitimidad y su conveniencia. En ella han estado siempre de acuerdo todos los hombres ilustrados de la República y han corroborado la fuerza de los mejores raciocinios con la irresistible evidencia de los hechos. Y vamos a ver aquí la parte más importante. La parte más importante del voto particular es la defensa de los derechos del ciudadano, que el ciudadano, el hombre de a pie, cómo puede actuar ante medidas que el ciudadano, ¿no?, considere ilegales, ¿no?, ejercidas por la autoridad en su contra. Es decir, está inerme el ciudadano, ¿sí? El ciudadano no tiene ninguna vía legal. Se dice que en la Constitución de 1836, en la primera Constitución centralista, fue la primera que habló de los derechos de los ciudadanos, pero no habían quedado en una forma tan explícita como Otero lo está pidiendo. Dice Otero así: desde 1832 comenzó a observarse que la Constitución Federal debía arreglar el ejercicio de los derechos del ciudadano. Y yo he creído que este punto ser la primera de las reformas, persuadido como lo estoy, de que en este punto es en el que se caracteriza y asegura el principio de las formas de gobierno según se extienden o se limiten sus derechos. Por eso se ha dicho que en razón, aquí está citando a Montesquieu, en los estados populares, las leyes que establecen el derecho de sufragio son fundamentales y tan importantes como las que las monarquías establece el monarca. Y bueno, empieza él a disertar y empieza a defender su tesis afirmando que a la República a una irregularidad muy terrible y de la cual solo sus costumbres han podido preservar a los americanos y poco consecuentes en razón de que esto es lo principal, el sistema federal en su último año de perfección y como nosotros quisimos adoptarlos, no es como lo fue antiguamente una simple sociedad de sociedades, ¿sí? Él va a llevar a cabo, citando a muchísimos autores, citando a Rousseau, citando a Montesquieu, citando a Sismondi, es decir, esto además con la oratoria que tenían, bueno, debe haber sido pues, toda una experiencia haberlos escuchado, pero no trato yo de aburrir ni de imitar a Otero, sino trato de explicarlo y de explicar su momento. Dice, dominado por este pensamiento, propongo que la Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabilidad, dejando a una ley posterior, pero general y de un carácter muy elevado, el detallarlos. Porque los señores diputados habrán observado ya en esta materia que aún reduciéndose a los principios fundamentales, es necesario darles una extensión poco conveniente a los límites y al carácter,
por decirlo así, elemental de la Constitución. Y si un poder ha de proclamar el principio en su vaga y abstracta generalidad, y otro ha de señalar los pormenores de que depende su realidad, aquel nada habrá hecho. Bien, y él pasa pues a otras muchas cuestiones, porque le digo que es un discurso larguísimo. ¿Qué podemos decir de esta iniciativa? Bien, creo que las intenciones de Otero eran de lo más justo y pertinente en cuanto al sentido de crear unas leyes que protegiesen los derechos del ciudadano. Lo que no estoy muy seguro es de otro asunto, la conveniencia. La conveniencia en los momentos en que lo dice al empezar su voto, en que ya 7 estados de la República están en poder de los norteamericanos, en que nuestro principal puerto, Veracruz, ya ha caído en poder de ellos, en que ya sufrimos aparte de la angostura, el desastre de Cerro Gordo, ¿sí?, que abrió las puertas al ejército norteamericano para llegar. Después de Cerro Gordo ya entraron sin disparar un tiro a Puebla, sí, y lo está acercando peligrosamente a la capital de la República. Creo, como un análisis, que tal vez no haya sido el momento en que este Congreso finalmente estaba dividiendo más a los mexicanos cuando se hubiese requerido mayor unión, ¿no?, ante un enemigo común. Pero Otero, por otra parte, escribe después del voto y a finales de este aciago año de 1847, después de que ha caído la capital de México en poder del ejército invasor, escribe sus consideraciones sobre el Estado de la República hacia noviembre de 1847. Y bueno, sus presagios son bastante, su análisis es bastante amargo, porque pues él afirma que en México, si no ve que él dice que no hay patriotismo porque no hay nación. Creo que también lo está haciendo en una forma, es producto de la amargura de la derrota que le produce juicios probablemente exagerados en cierta manera, porque bueno, este asunto de que se había en 47 nación o no más nación, créanme que yo tengo más de 30 y tantos años pensándolo, porque he estudiado la guerra del 46 al 48 desde mi tierna juventud, y desde hace muchos años, ¿sí?, que si había o no había nación. Bueno, era un proyecto de nación, que no, ciertamente no se puede decir que ya había cuajado, y que las facciones políticas, las distintas, estas que me hablé de los monarquistas, los radicales moderados, los santanistas, todos estos, pues a veces eran más fieles a su facción, ¿sí?, que a los intereses de una nación, de una entidad colectiva, esto es, de la nación mexicana. Y bueno, Otero, hay que decirlo, murió muy joven, murió en 1850, murió en una epidemia de cólera que hubo en la Ciudad de México, murió pues 3 años después de su voto particular. En 1848, por un breve periodo, todos eran breves, pero fue secretario de Relaciones Exteriores, ya con el gobierno después de la guerra, que nuevamente ocupó el poder don José Joaquín de Herrera. También hay que destacar que Mariano Otero, como diputado en Querétaro, porque ahí se constituye
pues lo que yo he llamado, porque que yo sepa ningún historiador lo ha vuelto a llamar, yo le llamo la administración queretana, ¿sí?, la que constituye don Manuel de la Peña y Peña, para reconstruir, pues, de lo perdido, de lo que aparezca en lo que significaba esta gran debacle que fue para México 1847 y los terribles tratados de Guadalupe Hidalgo del 48. Entonces, Manuel de la Peña y Peña y su secretario universal, porque llegó a ocupar las 4 secretarías, don Luis de la Rosa, pues tienen que hacer algo que es excesivamente doloroso para los pueblos, y en este caso para los gobernantes, que es administrar la derrota, ¿sí? No es nada fácil. Administrar la derrota es una frase que la han dicho pues muchos personajes, muchos muy controvertidos, también lo dijo el mariscal Pétain, ¿no?, en 1940, que era administrar la derrota es dar por visto que se había derrotado. Ciertamente Otero es de los diputados que se oponen a la firma del tratado, y el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo y la ratificación por el Congreso obtiene mayoría en el Senado, pero sí hay un grupo de 20 y tantos diputados que se opusieron. Otero siguió con la idea de la oposición y era partidario, como pues es la postura también de Melchor Ocampo, que México debía de proseguir la guerra, ¿sí?, debía de proseguir la guerra y que hacerlo por medio de una guerra de guerrillas. Todo esto, bueno, tal vez era o no aceptar una realidad, ¿sí?, o no aceptar una realidad o creer que se podía seguir combatiendo, ¿sí? Bueno, esto está abierto a la interpretación, Yo me pongo siempre con el dato duro y demás. Ya en cuanto a la interpretación, bueno, las interpretaciones pueden ser muy variadas y todas son muy bienvenidas y todas son respetables, ¿sí? Pues muchas gracias y esperemos que haya preguntas.